Hemos ingresado a la zona de terracería que nos va a conducir al ejido San Isidro, donde se tendrá la posada con las personas que habitan ahí. Y nos han dicho que las personas son de la tercera edad en su mayoría. Son pocos niños, y los niños que estén ahí son familiares de las personas que habitan en esta comunidad. Aquí en este vehículo viene el equipo, o parte del equipo, integrado por un matrimonio, 2 hermanas y misioneras y un servidor. Bueno, toda esta información luego la verán en el canal de YouTube. Son ricos. Sí. No, quién sabe. Estamos llegando a este ejido San Isidro y aquí se ven las primeras casas. Estamos en la zona semidesértica del noreste, en el estado de Coahuila, que pertenece a Monclova, Coahuila, a la parroquia de la Sagrada Familia. Ahí se ven las casas, el salón ejidal, me imagino, y vamos llegando. Bueno, estamos llegando al ejido y esta es la capillita del ejido, y aquí están algunos laicos comprometidos de esta comunidad parroquial de la Sagrada Familia, las hermanas religiosas, hermanas laicas. Este es el ejido. Vean ustedes el panorama. Al fondo se ve la sierra, que es parte de la Sierra Madre, la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental, que atraviesa el estado de Coahuila. Y aquí está la capillita, donde se reúne la gente para celebrar su fe en este ejido San Isidro, cuya fiesta es el 15 de mayo de cada año. Se está preparando para la posada que se tendrá. Están celebrando la palabra. Viene un laico del municipio de Castaños y se celebra la palabra cada 8 días, me imagino. Ahí está la capillita. El encuentro humano siempre produce alegría, porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano, Dios es comunidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el ser humano es un ser social por naturaleza. Aquí están algunas personas de esta comunidad. Buenos días. Y esta es la capillita, tiene presencia sacramental. Ahí está el sagrario, es el sagrario. Están terminando la celebración de la palabra. Ya terminaron la celebración de la palabra. Están en la celebración de la palabra. Aquí están algunas personas. Sí, son de aquí de San Isidro, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son sus nombres? Mi hermano vaquero del Tanquito. De San Isidro. Muy bien. Van a tener la celebración, aquí está la persona. Muy bien. Y aquí las personas se reúnen para celebrar su fe. En esta capillita, San Isidro Labrador, cuya imagen está al frente, al lado derecho del sagrario. El equipo está reunido para planear la actividad que va a realizar. Este equipo de laicos comprometidos de la pastoral rural de la parroquia de la Sagrada Familia. Allí la señora Rosario es la que los coordina, y todas las demás personas del grupo también de PAP, por ejemplo. Ahí está la señora Estelita. También parte de matrimonios. Y también de matrimonios con su esposo, que está de este lado. Entonces es el grupo de laicos comprometidos, hombres y mujeres de fe, que quieren expresar su fe en el servicio a la iglesia
en esta iglesia diocesana de Saltillo, en la parroquia de la Sagrada Familia en Monclova, Coahuila. Está iniciando la palabra, la celebración de la palabra, y vamos a ir a escuchar el mensaje que Dios nos tiene en la liturgia de la palabra. Ya que se cumpliría cuando le fue anunciado por el ángel de la Virgen. Seguramente la Virgen María permaneció con su prima Isabel hasta que dio a luz al niño Juan, ya que el relato de Lucas más adelante menciona que permaneció con Isabel unos 3 meses. Ya el profeta Miqueas había anunciado que de Belén, una pequeña ciudad, saldría el jefe de Israel, y que la grandeza del que ha de ser nacerá, llenará la tierra, y él mismo será la paz. A Dios le gusta realizar grandes cosas partiendo de algo pequeño. Preparémonos con humildad para recibir a Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De nosotros ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Sintética, bíblica, en torno a la palabra, porque el Papa precisamente, Benedicto XVI, antes de este Papa Francisco, él pedía que todo lo que se platicara con la gente, toda catequesis tenía que partir de la palabra de Dios, porque es que es la palabra la que da vida. Esto que tengo aquí en mis manos es una Biblia. Una Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblión, que significa biblioteca, libros, los libros. Es una pequeña biblioteca, son 73 libros la Biblia. Y voy a dar una catequesis de la Biblia antes de hablar del texto que quiero comentar con ustedes. Sí, entonces, Biblia del griego biblión, que significa los libros. Es una pequeña biblioteca, 73 libros. 46 del Antiguo Testamento, es decir, Antiguo Testamento, testamento viene del hebreo berit, que quiere decir pacto o alianza. Es un pacto que Dios, el Padre, el Creador del mundo, del universo, ha hecho con la humanidad, con su criatura, el hombre, a quien creó a su imagen y semejanza. El libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis significa origen. Sí, eso significa Génesis. Es el primer libro de la Biblia, pertenece al Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5, Penta 5. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Y esto que estoy diciendo es porque yo se los digo, porque si no se los van a decir los hermanos separados protestantes, que a ellos les faltan 6 libros del Antiguo Testamento. O sea, no tienen la revelación de Dios reflejada en la Biblia completa. Porque Martín Lutero le quitó 6 libros, en el año 1520 le quitó 6 libros y les dejó una herencia errada, errónea, y por lo tanto muchas cosas falsas y muchas cosas incompletas. Bueno, entonces, en ese libro, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, dice, ahí hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, porque Dios quiere comunicarse con nosotros. Pero esa comunicación quedó truncada por el pecado original. El pecado original es la desobediencia. La desobediencia cuando el hombre cree que puede conocer el bien y el mal al margen de Dios, y Dios no quería eso. Dios quería que conociera, solamente conocer a Dios, a su Creador. Pero el hombre se ensoberbece, así como nosotros. Y eso es muy claro de entender. Nosotros somos niños y obedecemos a nuestros padres. Tienen que aplicar lo que realmente obedecemos. Bueno, pero cuando se es adolescente y joven, y se tiene un criterio propio, una capacidad de
detrimento de la propia salud y del plan que Dios tiene para nosotros. Y entonces, bueno, sabemos que el alcohol Dios ha generado la uva, que cuando se fermenta nos puede dar una bebida que nos ayuda, que alegra el corazón del hombre, como dice el Salmo, pero todo en exceso es malo. Sí, todo en exceso es malo. Entonces, el hombre se aparta de Dios, le desobedece. Como muchas veces nosotros desobedecimos a nuestros padres, recordemos, nuestra historia personal, muchas veces desobedecimos a nuestro papá y a nuestra mamá, y hicimos nuestra propia voluntad y nunca nos fue bien cuando hicimos eso. Bueno, el hombre históricamente así se comportó con Dios. Pero solamente quise decir eso porque Dios creó este medio de comunicación que es la Biblia. Estaba hablando de la Biblia, pero profundicé, pero no me quiero apartar profundizando de lo que quería decir de la Biblia. Son 70, ¿cuántos libros les dije? 73 libros. 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. ¿Sí? Entonces, y en este Antiguo Testamento es el primer pacto que Dios hace con su pueblo, que crea la humanidad y que con Moisés le da el libro, la tabla de la ley, los 10 mandamientos que nos habla en el Éxodo. Allí en el Éxodo, en el capítulo 12, a partir de ahí Dios habla a su pueblo a través de su siervo Moisés. Con Moisés hablaba así como yo estoy hablando con ustedes, como con un amigo. Y Moisés le escuchaba y le llevaba el mensaje al pueblo que Dios eligió. Es la historia de amor de Dios con la humanidad. El hombre se aparta de Dios lamentablemente y Dios tiene que estarlo visitando. Le envía profetas, le envía sacerdotes, le envía jueces, le envía reyes que hablen en su nombre, que hagan las veces de Dios en la tierra. Pero el pueblo de Israel, que fue el primer pueblo elegido, que actualmente está en conflicto, si ustedes ahora tienen celular, ven las noticias, se van a dar cuenta que Israel tiene conflictos. Es un pueblo que desde su origen ha tenido conflictos. Y el principal problema es que se ha apartado de Dios. Y cuando un ser humano se aparta de Dios, tenemos conflicto. El primer conflicto es con Dios y por lo tanto de ahí todo lo demás viene en detrimento, que es la relación conmigo mismo. Me despersonalizo, no sé quién soy, no sé por qué estoy aquí. Y es fácil cometer más errores. Pierdo la relación también con los demás y pierdo la relación con todo el entorno que Dios ha creado. El primer libro que Dios creó antes de la Biblia es el mundo, pero ese mundo, ese libro de la vida quedó fragmentado, quedó como opaco a causa del pecado original, y por eso San Pablo lo recuerda en sus cartas cuando dice que todo, aún la creación, gime como con dolores de parto, porque espera, aguarda la salvación que nos traerá por medio de Jesucristo, como dice San Pablo en sus cartas. Antiguo Testamento, primera tabla, primera alianza. Nuevo Testamento, marcado por el pacto que Dios hace en la cruz con su Hijo Jesucristo. Y es un pacto que comienza en la última cena. Hagan esto en memoria mía, hagan esto en memoria mía. Lo que acabamos de hacer, que es la primera parte de la celebración eucarística, que es la liturgia de la palabra, que es lo único que tienen los protestantes, los hermanos separados. Ellos no tienen la liturgia eucarística, porque no hay consagración, porque no hay ordenación sacerdotal. Entonces solamente sus pastores solamente celebran la palabra y están truncados en la fe, y por eso emocionalmente tienen que cantar y tienen que llegar a un punto alto de emocionalidad para poder experimentar la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso sus cantos, sus alabanzas están regidas siempre con la emocionalidad. Aquí no necesitamos eso en la Iglesia Católica, porque tenemos el dogma completo, Cristo que se nos da como alimento de pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, Juan capítulo 6, versículo 30 al 35 nos habla, casi todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan nos habla de él. Bueno, esa es la Biblia, ese es el pequeño libro que quien lo lee entra en contacto con Dios, siente que Dios lo toca. Y yo se los digo por experiencia, he leído la Biblia 2 veces, la primera la leí a los 15 años, tardé un año, la segunda leí a los 34, tardé 9 meses. Y después he leído ya solamente en Cuaresma las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Pero yo me quería detener brevemente, porque ya tuvieron toda una celebración aquí, me quería detener en un texto de la Biblia, a propósito de lo que decía el Papa Benedicto XVI. Me quiero detener en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 13. Y aquí hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes, pero primero quiero partir del texto. Dice, por aquel tiempo,
el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea. Se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Aquí quiero repetir esto. Sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y ahí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en el establo. Porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Luego en el versículo 8, cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Bueno, palabra del Señor. Miren, 3 puntos importantes y con esto concluimos para irnos a quebrar la piñata. La piñata tiene un significado teológico también. La piñata tiene 7 picos porque representa los 7 pecados capitales y golpeamos los pecados capitales con la gracia y con la fuerza de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, primer punto, nos ha nacido un Salvador. El texto es claro. Ha nacido un Salvador. Es el nacimiento del Hijo de Dios. Es decir, estamos ante un hecho histórico. El nacimiento de Jesús no es una devoción de fe, es algo espiritual. No. El eterno, el que existe desde siempre, porque Dios es eterno. Y por eso la corona de Adviento es circular, porque quiere manifestar la eternidad de Dios. Dios, como decía el catecismo de Ripalda, no tiene principio ni fin. El tiempo de Dios, si lo dijéramos en gramática, gramaticalmente hablando, diríamos es un presente. Y en inglés es un presente continuo, por ejemplo. O sea, el presente de Dios es ahorita, hoy. Cuando yo dije hoy la primera vez ya es pasado, porque nosotros estamos sometidos al tiempo. Ustedes y nosotros venimos ya hace un año, ya tenemos más ganas. Ya no somos los mismos jóvenes de hace 10 años, ya no podemos hacer muchas cosas que hacíamos, pero para Dios no pasa el tiempo porque Dios es eterno. ¿Sí? Entonces, Dios, al decir Lucas que Dios nace, se encarna en el vientre purísimo de la Virgen María, quiere decir que entra en la historia. Y entonces al tomar cuerpo quiere decir que realmente no jugó. Dios se hizo hombre, no jugó a ser hombre. Dios se hizo hombre porque era la única manera que tenía para salvarnos, para encontrarse con nosotros, para que le escucháramos, para que le entendiéramos, para que lo conociéramos, para decirnos quién es Dios, para que le amáramos, para que le siguiéramos y le abriéramos nuestro corazón. No había otra manera. Dios tenía que venir a nuestro encuentro y tenía que estar con nosotros. No se puede conocer, amar a alguien que no se conoce. No se puede seguir a alguien que no se ama. Ustedes están con esa mujer y con ese hombre porque se conocieron, iniciaron un proceso de conocimiento, se enamoraron y decidieron vivir y pasar la vida juntos, engendrar hijos como consecuencia de ese amor. Así Dios también con nosotros hizo este pacto, esta alianza en Jesucristo con su muerte en la cruz. Y por eso la palabra nos ayuda a reconocer esto. Segundo punto, Dios no nació en un palacio, Dios nació en Belén. ¿Saben ustedes cómo es Belén? Belén es un pueblo así como este. Era un pueblo, pero un pueblo pobre. Era un pueblo pobre. Este pueblo no es tan pobre. ¿Por qué digo que no es tan pobre? Porque tiene una construcción de concreto. Un
necesidad de construir con concreto su capilla. Sí, Belén era un pueblo pobre, era el pueblo más pobre. Tenían escasamente para comer, para vivir. Entonces María no lleva a su hijo a una construcción de concreto, la lleva a una cueva porque además nadie los conocía y nadie le quería dar hospedaje. Entonces tuvo que nacer en una cueva. Tercer punto importante, Jesús nace en un pesebre. ¿Saben qué es un pesebre? Un pesebre era el abrevadero, era el lugar donde comían los animales. Ustedes aquí tienen animales y les dan en algo donde, para que no se desparrame lo que les dan, ahí les sirven la comida a sus animales, ¿sí? Entonces ahí nació Jesús, ese era el pesebre, ahí nació. O sea, Jesús nació en la pobreza. La pobreza por nosotros es rechazada y muchas veces le echamos en cara a Dios eso. Bueno, mientras no nos falte que comer, no tenemos que reclamarle a Dios porque Dios es pobre. Pero Dios nos enriquece con su pobreza. Último punto, y este es el cuarto punto, dije que eran tres, pero son cuatro realmente. El cuarto punto es la alegría. Los ángeles van con otra gente que estaba fuera de ese pueblo, porque los que estaban en ese pueblo en Belén no quisieron recibir a los peregrinos, a Jesús, a José, a María y a Jesús que estaba todavía en el vientre. Por lo tanto van con unos ángeles, con unos pastores. Los pastores eran gente rechazada, porque era gente pobre, porque era gente que era vista como impura, que no vivía la ley de Moisés, porque ellos convivían con extranjeros, tenían que crear sus animalitos y luego los vendían con extranjeros y por lo tanto era gente mal vista. Bueno, pues Dios nos dice con esto que no excluye a nadie. Alguien puede decir, es que a lo mejor yo vivo en pecado, casi no me confieso una vez al año porque viene el Padre cada mes o no tan frecuentemente. Bueno, pero aquí podemos aplicar aquello que nos deja la iglesia en su magisterio, el arrepentimiento sincero para estar en gracia, para no morir en pecado. Arrepentirse es reconocer los pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Y cuando venga el sacerdote, confesarse. ¿Sí? Eso es lo importante porque Dios nos dejó ese sacramento. Bueno, entonces la alegría que nos debe producir a nosotros es una alegría imperdurable. A pesar de las adversidades, de la tristeza, del desánimo, hay una alegría grande, que es lo que hoy precisamente trató el Evangelio, la esperanza. El nacimiento de Jesús nos deja la esperanza, es decir, la esperanza que está fundamentada en Cristo. Cristo es nuestra esperanza, es una esperanza de una vida mejor, de una vida nueva que nos da el bautismo. El bautismo nos da una vida nueva, nos aparta del mal, del demonio. Si ustedes supieran lo que vive la gente que vive en pecado grave, porque para nosotros eso no es ajeno, nosotros también hemos vivido el pecado, ¿sí? Entonces, pero si viviéramos bajo la jerarquía, bajo el dominio del mal, sería terrible. Acuérdense lo que se vivió aquí en Monclova, cuando estaba aquí el narcotráfico, que aquí se quedó, que estuvo asentado. Escuchar balaceras, escuchar persecuciones, escuchar ejecutados, ver las noticias. La noticia era solamente esto, era muerte, destrucción, ruina, persecución. Y vivíamos, bueno, yo no estaba aquí en ese tiempo, pero vivían en la inseguridad. Sí, mucha gente se decía, ¿quién será el próximo? Bueno, la venida de Jesucristo quita todo eso, como lo quitó de aquí. Sí, la venida de Jesucristo nos da el sentido de esperanza, de caridad. Es una caridad que tiene que practicarse, y es una esperanza que no es un optimismo que parte de mí, es una esperanza que parte de Cristo y que tiene como fundamento al Hijo de Dios. Bueno, sencillamente yo quiero compartir esa catequesis con ustedes a partir de este texto de la Biblia, esperando que reine en nuestros corazones la presencia de Cristo, que ya nació en la historia, pero que quiere nacer este 24 de la noche, este 25 ya a las 12 con un minuto, que ya será realmente otro día, y que nosotros ya estaremos viviendo esa Navidad con una alegría y con una esperanza que está fundamentada en Cristo, que es el Dios con nosotros, el Emmanuel, el príncipe de la paz, y para que reine en nosotros el amor humano, la esperanza,
y una fe que nada nos puede quitar. Bueno, pues muchas gracias y vamos a continuar con lo que el equipo ha preparado. Que Dios los bendiga a todos y a todos desde ahora. Feliz Navidad. Pues estamos aquí después de la catequesis con la comunidad que ahora va a quebrar la piñata. Y hay gente de este ejido, hay gente que viene de Castaños, pero que tiene sus raíces aquí, pero se fueron a vivir a Castaños. Hay gente también que viene de otro ejido cercano, que es el Tanquito. Y aquí está la señora también. Personas de todas las edades vienen aquí con nosotros a celebrar la fe, junto con el equipo. Van a quebrar la piñata. En este momento los niños, principalmente, ahí están las hermanas. Y aquí está la gente, vean ustedes, en esta región del noreste de México, en Coahuila, municipio de Castaños, pero que pertenece a la comunidad parroquial de la Sagrada Familia. La alegría de los niños. Todas estas familias. Este es el ejido San Isidro. Dale, dale, no pierdas mi Dios, porque sigo yo. Si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dale, dale. Son parte de las tradiciones mexicanas, quebrar piñatas durante esta temporada navideña. Los picos representan los pecados capitales. Generalmente las piñatas tienen 7 picos y los misioneros franciscanos, mercedarios, agustinos precisamente le dieron ese sentido, tumbar los pecados capitales con la gracia de Dios para vivir el proyecto de Dios, para vivir y construir el reino de Dios en la tierra. Pierdes el camino, dale, 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 Dios, y te la venda, porque sigo yo. No pierdas el tino, pierdes el camino, anda, porque sigo yo. Pierdes el camino, dale, 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 dale. Es la alegría de la fiesta, que es otro elemento de la cultura mexicana, la fiesta y sobre todo en este tiempo la fiesta navideña. Quebrar piñatas, convivir, celebrar la fe, son elementos de la cultura mexicana. No se entiende la cultura mexicana sin el cristianismo y sin las fiestas navideñas, que son fiestas que trajeron los misioneros franciscanos, agustinos, mercedarios, servitas, dominicos y posteriormente los jesuitas, que es la última congregación u orden religiosa que llegó a estas tierras mesoamericanas. Porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, dale, y no le dio, y se venda, porque si yo. ¡Mírenle los picos! Ahí está el mensaje Y estamos aquí con una de las personas que habitan en este ejido, San Isidro, y le queremos preguntar qué es lo que siembran aquí. El maíz, la caña, el sorgo, la espiga para la escoba y el trigo.
Muy bien. Nada más. ¿Tienen sus animalitos también? Sí, tienen chivas, marranitos, vacas, Ok. caballos. Muy bien. Muchas gracias. Vale. Mi nombre es Tere. Gracias a la señora Tere. En este momento se van a compartir los alimentos.